Buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal estáis? Vamos con la segunda pregunta del tema 10, que tiene por título la radioactividad, desintegraciones radiactivas. Estamos en la página 308 y es una pregunta pues que la hemos escuchado muchísimamente en los diversos medios de comunicación, en documentales. Históricamente la palabra radioactividad siempre ha estado muy pegada a nosotros por distintas circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estudiar académicamente qué es la radioactividad, cómo se produce y cuáles son las repercusiones que a día de hoy sigue teniendo esta circunstancia, ¿no? Vamos a definir la radioactividad, la vamos a definir como lo que tenemos nosotros aquí. Decimos algunos elementos, la mayoría de ellos, aquellos elementos que tienen un número de protones mayor de 83, ¿de acuerdo? Importante siempre ese número, se transforman espontáneamente en otros con un Z próximo. Ya veremos lo que es próximo, quiere decir, con todos los elementos que están por encima, con un número de protones por encima de 83, cuando se desintegran, no van a alejarse mucho de ese número atómico, de ese número de protones. Ya lo veremos con exactitud. A la vez que emite radiación y energía. Cuando tú tienes un núcleo atómico, y se produce una desintegración de ese núcleo por diversas circunstancias, pasa a un núcleo nuevo, ¿de acuerdo? Pero aparte de ese núcleo nuevo que se forma, a la vez vamos a tener también una cierta radiación y una energía que tiene lugar en dicho proceso. ¿De acuerdo? Siempre vamos a tener tres cosas. Los núcleos pueden o no cambiar. Hemos visto que en los núcleos isómeros nosotros teníamos un núcleo que tenía una cierta energía y que perdía esa energía y no cambiaba las características del núcleo, ¿de acuerdo? Pero en la mayoría de los casos nosotros tenemos una transmutación del cambio de un núcleo a otro y ese núcleo que se ha formado nuevo, con unas características nuevas, va acompañado siempre de radiación y de energía. La radioactividad la descubre la radioactividad natural. Existen dos tipos, la natural y la artificial. La natural, los primeros estudios los hace Henry Becquerel en 1896. Luego le siguieron el matrimonio Curie y a los tres, tanto a Becquerel por el descubrimiento de la radioactividad natural como al matrimonio Curie, lo otorgaron del premio Nobel de física, ¿de acuerdo? A principios del siglo XX. Vamos a ver cuáles son las características que tienen los núcleos que poseen radioactividad, ¿de acuerdo? Aquí hemos puesto que en la naturaleza la minoría de los núcleos son estables, ¿de acuerdo? Todo tiene una radioactividad más o menos patente, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el ser humano, por las circunstancias, nosotros somos radiactivos, la cáscara del plátano es radiactiva. O sea, cualquier objeto está compuesto por, por distintos elementos y esos elementos pueden estar descomponiéndose radiactivamente, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el cuerpo los tolera dentro de los niveles exigibles, ¿de acuerdo? Bueno, pues la minoría son estables y la mayoría inestables. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son los procesos que esos núcleos inestables llevan a ser estables, porque no todo está siempre, un elemento no siempre está descomponiéndose. Llega un momento en que pasa a un proceso estable y ahí se queda. La mayoría de las rocas que tenemos nosotros en el planeta, la mayoría de las cosas que nosotros vemos en algún momento fueron radiactivas o vienen de procesos radiactivos. A través del tiempo, que ya lo veremos, a través del tiempo esos elementos que eran radiactivos han ido desintegrándose hasta llegar a núcleos, ¿de acuerdo? Que sí que han sido estables y ahí se ha parado. La primera pregunta que nosotros tenemos que hacer siempre. Vamos a hacernos dos grandes preguntas. Este vídeo lo vamos a tratar en una pregunta muy concreta que es la siguiente. ¿Qué es lo que determina que un núcleo sea estable? Te pueden poner en el examen si el núcleo es estable, si no es estable y por qué crees tú que es una cosa o que es otra, ¿no? Vamos a ver una serie de leyes
que comúnmente nos encontramos en los núcleos estables, pero no quiere decir que estas leyes sean universales. De hecho, esta pregunta que tenemos nosotros aquí todavía no tiene una respuesta al 100%. Estos son ideas que nosotros vamos, a través de la experimentación, vamos obteniendo y vamos consiguiendo. Pero que sepáis que a día de hoy, en este mismo momento, lo que se está haciendo es investigación al respecto de esto. Son cosas que van surgiendo y que vamos, porque estamos continuamente investigando. Esto no está acabado. Esto es ahora mismo, fijaos, pues que desde el último del siglo XIX, desde Becquerel, todavía seguimos nosotros intentando ver las características de un núcleo. Son muy, muy desconocidas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos algunas leyes que hemos enunciado, 4, y que nos ayudan a entender cómo distinguir si un núcleo es estable o no. Bueno, pues la primera de ellas es que existe un alto número de núcleos que tiene un número de protones y de neutrones, o ambos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? O ambos, y nos encontramos con unos números que son el 2, el 8, el 20, el 28, el 50, el 82 y el 126. ¿De acuerdo? Cuando nosotros nos encontremos con los protones o los neutrones, o ambos, tanto protones como neutrones, con estos números son mágicos. Quiere decir, cada vez que nosotros veamos, por ejemplo, lo que hemos puesto aquí, imaginaos que vemos un 16,8, un oxígeno, el isótopo del oxígeno, o el helio. Fijaos que el Z es 8. Fijaos que el N es 8. El número de protones es 8, el número de neutrones es 8, el número de protones es 2, el número de neutrones es 2. Fijaos que 8 y 2 son números mágicos. Y esos números mágicos en protones y en neutrones confieren al núcleo una cierta estabilidad. ¿De acuerdo? Por eso hemos puesto aquí, existe un alto número de núcleos que tiene un número de protones y neutrones con presencia de números mágicos. Cada vez que nosotros veamos en los protones, en los neutrones o en ambos, el calcio 20 o el potasio 40, ¿de acuerdo? Cada vez que nosotros veamos en ciertos átomos, en ciertos núcleos, veamos esos números mágicos, ya tenemos que pensar, que esos núcleos que estamos viendo son ciertamente estables, ¿de acuerdo? Cada vez que nos rodeemos de estos números que tenemos nosotros. Como segunda premisa hemos puesto que la mitad de los núcleos, prácticamente la mitad de los núcleos, tienen tanto el número de protones como el número de neutrones par. ¿De acuerdo? Aquí nosotros vemos que el 8 y el 8, que sería el número de neutrones, 8 protones, 8 neutrones, son pares. El 2 y el 2, 2 protones, 2 neutrones son pares. Cada vez no nos fijamos en el número másico, siempre nos vamos a fijar en el número de protones y neutrones, P y N, ¿de acuerdo? Cuando P y N son pares, dotan igualmente de estabilidad a dicho núcleo, ¿de acuerdo? Luego, en punto 3, decimos que hasta Z igual a 20, hasta que el número de protones alcance el 20, ahí si os fijáis en la página 388 está el diagrama de Segre, ¿de acuerdo? Es un diagrama que nos dice cómo de estables son los núcleos y cómo de inestables nos los podemos encontrar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el rango donde se crea la estabilidad y dónde se va separando de ella, ¿no? Ahí veis que conforme veis en la página 308 en la gráfica, veis una línea negra que pone n igual a z, ¿de acuerdo? Todo lo que se separe de ahí es inestable. La estabilidad siempre se consigue conforme n y z son lo más parecidos posible. Quiere decir que su cociente, la razón entre ellos, es 1 o se encuentra entre 1 y 1,5. Por ejemplo, imaginaos que nos encontramos con el oxígeno y le dicen, ese núcleo ¿es estable o no? Pues tú dices, ¿cuántos protones tiene? 8. ¿Cuántos neutrones tiene? 8. 8 protones, 8 neutrones. 8 entre 8, 8 entre 8 es 1. Ese núcleo tiende a ser estable, ¿de acuerdo? El cociente de ellos
hasta z igual a 20, el cociente de protones y de neutrones es 1. Quiere decir que tenemos tantos protones como neutrones. Eso dota al núcleo de mucha estabilidad. Conforme el número de neutrones crece, que es lo que suele suceder en esta gráfica, en el diagrama de Segre, conforme el número de neutrones crece, las distancias que se van consiguiendo entre los protones son mayores. Ten en cuenta que en el núcleo están los protones y los neutrones. Si van metiendo cada vez más neutrones, los protones extremales suelen tener más, en ese momento suelen sentir más la electrostática. Con lo cual, lo que hace el electromagnetismo es separar por las leyes, ¿de acuerdo? Porque son dos partículas positivas y tienden a separarse. Ahí no tendríamos la fuerza nuclear fuerte de la que hablábamos. Entonces, conforme la masa del núcleo, ya lo comentábamos en los anteriores vídeos, conforme la masa del núcleo va ascendiendo, cada vez que tenemos nosotros un número alto de neutrones, los protones que se encuentran más distantes sí sienten la repulsión electrostática y sí tienden a desintegrar el núcleo, ¿de acuerdo? Fijaos que entre 20 y 50, entre el número atómico 20 y 50, la razón que existe entre el número de neutrones y de protones es entre 1,5 y 1. Ahí todavía tenemos estabilidad, ¿de acuerdo? Ahí todavía tenemos una cierta estabilidad. Ahora, a partir de este número, a partir del 84, por eso hemos puesto aquí, algunos elementos, la mayoría de ellos, Z mayor de 83, se transforman espontáneamente, porque a partir del número atómico 83, ya no medimos el 84, ahí es cuando por diferencias de electromagnetismo, por diferencias de fuerza, es cuando los protones tienden a separarse. Mientras están todos juntos y en pequeño número, están todos estables, pero cuando ya superamos el 83, cuando ya la razón entre n y z ya es superior a 1,5, entonces cuando ya se produce la inestabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son cuatro puntos que de alguna manera tenemos que tener claros. No aparecen muy bien en el libro, lo hemos sacado un poco, pero creo que son interesantes. Lo que estaba comentando antes en el diagrama, en la gráfica que tenéis ahí, fijaos cuando z es 20. La línea negra esa que tenéis en el libro, esa línea que pone n igual a z, en los primeros campos, en z igual a 20 y en n igual a 20, fijaos, coincide prácticamente con la gráfica con esa línea. Esa gráfica y esa línea distinguen la estabilidad. Cuanto más próxima esté n igual a z a esa gráfica, a esos puntos, esa gráfica es un diagrama de puntos, cuanto más próxima esté n igual a z a ese conjunto de puntos de colores, vemos que la estabilidad es mucho más grande. Bueno, pues esta es la primera parte del vídeo y vamos ahora con una segunda, que es cómo se produce la desintegración radiactiva. Hemos visto cuáles son los núcleos que son propensos, o cuáles son los números, los Z, que son los núcleos que son propensos a estabilidad y a la no estabilidad. Y ahora una vez que son inestables por algunas circunstancias, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se pueden desintegrar? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con el siguiente.